Muy buenas tardes, Juan Clemente, que tal completamente en vivo y en directo en Sao Paulo, Brasil, la Ciudad de México, con el fondo de una canción de donde ya tenemos a dos personas que están en otro paralelo, en otra dimensión, que es George Michael y Anita Franklin, que ayer se nos fue, la reina del soul, con los 76 años, y también tuvo una música bastante interesante. Y en este momento me acompaña nuestro estimado señor Rockstock, Pablo Berrecos. Sí, caray, se nos fue. Y buena selección. Fíjate que ya no me acordaba de ese dúo entre George Michael y Aretha. No, es muy bueno. Mira, escuchar un poco de fondo nada más para que te acuerdes. Obviamente bien ochentero, ¿no? Pero es una de las canciones que fueron poperas, tuvo bastantes éxitos. Y volver a, así que recordar es volver a vivir, ¿no? Escuchar todas estas de músicas te trasladan a otra época y a otros entornos de una cantante que tiene una voz muy fuerte, muy poderosa y obviamente se distinguió más en el soul que en el pop. Y bueno, fue una 16 de agosto interesante, ya que fue el natalicio, los 60 años de Madonna. Aniversario también de Elvis Presley y ahora el fallecimiento también de Aretha Franklin. Entonces, bien activo en la parte musical, la parte relacionada. Y obviamente son artistas que ya pasan a ser ahora inmortales, porque hoy deja una obra musical bastante interesante. Y llama la atención también eso de que nos estamos haciendo viejos, Pablo. 60 años Madonna, ¿eh? Pero a Madonna siempre la hemos visto grande, ¿no? Yo creo que por lo menos para mí, digo, yo siempre la vi como una chava más, no sé, pues bueno, 60 años y ya me lleva un buen cacho. Pero siempre la vi muy grande, entonces siempre la he visto igual. Digo, pese a que nunca fui muy fanático. Solo tengo un disco de Madonna, fíjate. Pero bueno, siempre se me hizo muy grande. Pero sí, con Aretha, pues es una lástima. Elvis, fíjate, ayer un amigo compartió en Facebook uno de sus videos muy interesante, ¿no? Cuando era súper chavo en las películas que salía y demás. Y no soy tampoco muy fan de Elvis Presley, pero curioso, pues la canción me gustó bastante. Entonces tendremos que darle una nueva oportunidad. Y otro inmortal, Vincent, que acaba de anunciar que a partir de hoy ya se puede descargar todo el catálogo de Prince directamente, ya todos los servicios de streaming, pero pues ya pueden encontrar pues bastantes recopilaciones muy interesantes del mismísimo Prince, que también ya se nos fue. Lograron, hay una asociación, los de Sony Music Entertainment con The Prince Estates, para sacar toda fíjate, es una antología del 95 al 2010. Entonces hay rolas como Black Sweets, The Love We Make. Fíjate, estoy buscando las conocidas, por ejemplo Kiss, ¿no? Podría ser como un plus, pero no, parece ser que no. Hay muchas cosas que, y digo, yo no conozco toda la discografía o bueno, toda la música, las canciones de Prince, pero se me hace un gran músico, se me hizo un gran músico, cantante también, y pues obviamente todas las locuras que hacía, pues es uno más de los que se nos fueron, y de una forma muy tonta también. Yo creo que pudo haber aguantado unos añitos más todavía, y pues sí, nos va a tocar ver la despedida de muchos y grandes músicos que ya no hemos tenido últimamente, que de repente hay
demasiados grupos, pero ninguno realmente importante o relevante como nos gustaría. No, ahorita que escuchaste, por ejemplo, de Prince, es un clásico, ¿no? Escuchar aquí nada más el fondo, para que se acuerden, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, Bad Dance fue en 1989. Servicios de streaming nos van a recordar a los grandes que se nos están yendo bien sets. Pero también es bueno porque da la oportunidad de que gente conozca esa música. Digo, sabemos muy bien que ahorita hay una brecha generacional muy grande en la parte musical. Antiguamente tú podías conocer música porque ya sé que tu abuelo, tu papá, tu tío, tu tía de repente colocaba su estéreo y tenías que escuchar en toda la casa. Ahora no, ¿no? Todo el mundo está con sus bocinas, sus audífonos, sus lugares, y como que se volvió un poco más personal. Pero antiguamente nada más era la radio y nada más era la parte de el único estéreo que tenías en la casa y era por turnos, ¿no? De repente decías, ¿sabes qué? Llegó la hora de que mamá quiere escuchar las noticias o mi abuelito quiere escuchar la música o tal cosa y te tenías que aguantar. Pero en el momento de que escuchaba la música, tú aprendías de cosas muy interesantes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Yo por mi abuelo conocía a Ray Conniff, conocía las grandes bandas, ¿no? De los 40. También, así como conocía música internacional, también conocí todo lo que eran los pasos dobles. Entonces es interesante de conocer este tipo de música, ¿no? Ya con mi tía, pues conocí las cumbias, hasta no decir de diferente tipo, pero vas conociendo los diferentes ambientes, ¿no? Y otro tío, yo conocí todo lo que son la música de rock and roll y música de punk rock, ¿no? Y así vas conociendo diferentes ámbitos y dices, bueno, sí me gusta, no me gusta, quiero continuar, quiero conocer más. Y otra que mencionaste tú, por ejemplo, de Madonna, pues yo me acuerdo cuando me compré mi primer disco de Madonna, que fue en 84, 85, que fue Like a Virgin, ¿no? Entonces yo fui allá al disco que compré, ¿no? Y fabuloso ver todo lo que era la parte de ese disco que tenía una serie de canciones muy, muy buenas, y esa sensación de llegar y sacar el LP y colocar el estéreo, ¿no? Y va una parte también de cómo evoluciona la tecnología, porque yo me acuerdo que tenía un tocadiscos, ¿no? Que era un combo tocadiscos con radio, que era lo más avanzado. Y después en 86, que se pusieron de moda los boombox, ¿no? Que exactamente estaba yo colocando aquí una canción que nos hizo conocer de Prince, exactamente, para ver si se acuerdan. Y que hizo famoso los boombox, ¿no? A ver si se acuerdan de esta. Exactamente la de Kiss, ¿no? Y todo el mundo hizo famoso por el Flanagan, ¿no? ¿Te acuerdas de Flanagan de qué nos pasa de Héctor Suárez, ¿no? Entonces, sí, con Héctor Suárez. Entonces él hizo famosa esa música, ¿no? Entonces él entraba con un boombox. En fin, nada más para que recordaran un poco cómo fue conociendo la música. Y obviamente fue la parte, lo interesante de los boombox es que ya te permitía conectar una tornamesa. Entonces tú ya no tenías que tener el tocadiscos tradicional, se puede hacer una tornamesa más moderna, que era automática para poder seleccionar exactamente o avanzar hasta donde estaba tú el play, ¿no? Porque antes, recuerden que los que no sepan, los tocadiscos tenías que llegar, tomarlo y buscar en la línea en donde empezaba cada música. Entonces ya con la tornamesa era automático, ¿no? Llegaba y avanzabas y luego ya bajaba automáticamente, se tenía que estar evitando los saltos, Pablo. Entonces era una base tecnológica y vas conocido también la música. Sí, era muy, muy padre. Y ahora que mencionabas también lo de cómo se escuchaba, pues sí. Por ejemplo, yo que tengo 3 hermanos mayores, tuve que aguantar la música de todos ellos. Y fíjate cómo uno va seleccionando, ¿no? Por ejemplo, mi hermano era de escuchar más a Genesis o a Rush, por ejemplo, que era el rock progresivo. Y mis hermanas oían a Miguel Bosé o a Timbiriche incluso, ¿no? Entonces, como uno se Pimpinela, más bien hacia dónde te quieres ir. Y otra cosa, en el coche también era importantísimo. O sea, mi papá pues, viajaba mucho y de repente traía discos de otras partes, y pues no sé, de España o de Italia o francesas o cosas por el estilo. Entonces, pues oíamos mucha música también brasileña, música italiana, francesa, pues a montones. Entonces,
es chistoso cómo uno va entendiendo la música de distintas formas, ¿no? Y hay a quien se le pega, porque, por ejemplo, yo nunca pude aprender un instrumento musical, a tocar un instrumento. Y hay quien ni siquiera necesita clases, que llegue y lo empieza a tocar como si nada. Entonces, ¿qué existe la música? Yo digo que es como el alimento del alma. Y y pues no podríamos vivir sin estos sonidos. Hacen moverte un poquito más. Es algo realmente complicado definir cuándo es un tipo de música, pero es esencial, ¿no? Obviamente va mucho del ambiente con el que se esté conviviendo, pero bueno, la música trasciende, genera impactos y a veces el fallecimiento de un artista como fue Aretha Franklin da la oportunidad que las nuevas generaciones dicen, bueno, ¿quién fue? Y empiezan a investigar todo esto en la parte de la música, ¿no? De Aretha Franklin y los lanzamientos, igual como tú mencionaste, la parte de Prince, ¿no? Que también generó un impacto muy, muy grande. Y estamos viendo directamente en la página de Rockstock toda la nota que nos compartimos, que nos compartes directamente para tener más visión sobre todo esto, Pablo. Sí, caray, es una lástima cuando se van. Y fíjate, a mí me sorprendió mucho la partida de George Michael. A mí me gusta mucho, yo creo que pudo hacer cosas muy interesantes, sobre todo con la nueva tecnología y con lo nuevo. Yo creo que hubiera hecho algo muy interesante, como todos los discos que sacó, desde Wham hasta el último que hizo. Y si es una tristeza, Cerati, por ejemplo, que también yo era fan y de repente siempre creí que iba a sobrevivir el estado de coma, y pues, o al estado de coma, y pues no. Y son cosas tristes, ¿no? Porque dices, pues todavía pude haber disfrutado algo nuevo y ya no, y te tienes que esperar a que algún día la disquera descubra si encuentran algún track perdido por allí para pues, volverte a sentir cosas nuevas de tu artista. Por ejemplo, lo que hicieron con Michael Jackson, que muchas de las canciones que nunca salieron de repente las remasterizan y hacen todo un show y presentan un disco con canciones inéditas, que como si nunca se hubiera muerto, ¿no? Yo creo que eso también llama la atención, pero tuvieron que pasar muchos años para que eso sucediera. Oye, la tecnología combinada con hologramas y otras cuestiones que realmente fueron bastante impactantes. Sí, pues todo lo que hicieron los raperos, ¿no? Que creo que fueron los primeros en salir con esta tecnología en algún concierto para hacerte sentir como si estuviera vivo todavía. Es realmente emocionante, Pablo. Pero bueno, ¿cómo fue la semana? Hablando ya de esa parte de esas notas que tenemos que destacar. Pues mira, en sí la semana fue de edición casi, pero pues hubieron varias notas interesantes, por ejemplo, y fíjate, justo se cerró esa página. Pero bueno, el nuevo lanzamiento de Sony, por ejemplo, de los audífonos, déjame ver, porque justo lo tenía abierto y por alguna extraña razón murió la página. Pero otra cosa, Vincent, que yo creo que digo antes de entrar al tema 100% tecnológico, uno de los temas interesantes que sobre todo impactaron mucho en las redes sociales, puesto de que todos los diarios en Estados Unidos pues anunciaran ahora sí que de forma simultánea todos una misma información en contra del ataque contra los derechos de expresión de los medios en Estados Unidos con Trump. Sí. ¿Cómo lo viste? Que realmente es interesante porque empieza como un tipo de ley mordaza y obviamente tiene una serie de elementos que han hecho que los medios lleguen a ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, el gobierno de Trump no ha sido para muchos lo que esperaban, tan abierto como se deseara, y viene también el factor de escándalos que se han acumulado con toda su administración, de todo tipo, ¿no? Desde escándalos sexuales, escándalos de gobierno, compra de votos, influencia en poder, etcétera, ¿no? Entonces todo eso son como que una vuelta más al vaso hasta que el momento que se derrama, y uno de los factores que tiene miedo la gente, y eso debemos entender por la sociedad americana, que
que es una sociedad que está abierta a la tolerancia, entre comillas, ¿no? Pero empezar con este tipo de noticias realmente rompe con sus esquemas de tener siempre una libertad de expresión. Y es interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que por primera vez en muchos años tienen un conflicto tan grave los medios, todos, bueno, la gran mayoría de los medios, con un presidente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es lo que está pasando con la gente. Me encantaría como cuestionarlos más allá. Ahora que estuve en Las Vegas, me comentaban que, pero me comentaban personas que no eran nativas o no eran norteamericanos, era un colombiano y creo que un venezolano, que ya radican ya desde hace tiempo y que son de una clase media alta, por así decirlo, pero me comentaban que estaban muy bien y que curiosamente todos lo estaban cumpliendo, pero no me gustaría ver qué es lo que opina un nativo, ¿no? Hay muchos que realmente creen que en las fake news famosas, y no le hacen caso a los medios y dejan de seguir ciertas notas que son preocupantes en muchos casos, pero que con un simple tweet del presidente pues los minimiza y hasta se olvidan, ¿no? En los medios. Entonces yo creo que se están acumulando ya muchas cosas que pues tarde o temprano pueden llegarle a pegar al gobierno, o incluso pueden hacer que ganen las próximas elecciones, ¿no? Entonces imagínate tenerlo otros 4 añitos más después de que terminen los 2 años y medio que le quedan, 3 años, ¿no? Vincent, 2 años en 2020, pero todo tiende a que pueda quedarse otros 4 años, ¿no? La democracia es así, ¿no? Y viene un factor también interesante, que en la parte de Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces, y también no es una mayoría absoluta, ahí es un sistema por condados y por secciones que juntan la cantidad de votos y ese voto se vuelve voto duro, ¿no? Entonces, no es como decir ganó por un voto, ¿no? Aquí es una elección bastante complicada, es un sistema que solo ellos tienen, tenemos que verlo de esa manera, pero que les funciona, pero al mismo tiempo tiene consecuencias de impacto mundial, y ahí vamos a pagar el pato todo el mundo, porque ¿qué es lo que yo he visto en los 2 años de la administración Trump? He visto hasta las cosas positivas, porque ha permitido que el mundo cambie la visión de Estados Unidos y busque otro tipo de relación en comercial, de política, de justificación, de todo, entre otras acciones. Entonces, siempre hay que contar el lado bueno entre lo malo, y yo creo que en ese aspecto ha obligado a la gente a repensar la dependencia que se tiene con otras naciones, particularmente con Estados Unidos, y que tal vez se pueda buscar una alternativa para poder evitar sanciones económicas, políticas y sociales. Lo que preocupa mucho es que la mayoría de las personas a veces son ignorantes. Entonces es algo de lo que no va al fondo o al trasfondo, y esto genera también un impacto que lamentablemente la tecnología ayudó a fomentar. Entonces es algo que no es fácil de digerir, porque como dices, bueno, la tecnología supuestamente está para podernos ayudar y en muchas ocasiones lo logra, pero la realidad es que en el caso de la política, pues es todo lo contrario. A veces la tecnología, que se maneja como un factor de democratización de la tecnología, supuestamente de la sociedad, resulta que no es democrática, ¿no? Sino es monopólica. Y eso me da mucho la atención un libro que yo leí esta semana, que es muy, muy recomendable, acerca de cómo las grandes empresas están cambiando la forma en que tenemos las economías e incluso los gobiernos. Y es algo que uno debe empezar a analizarlo, y deja así mucho que pensar. Es un libro escrito en Argentina. Voy a dar exactamente el título para que no me vaya aquí a equivocar. Estaba terminando de leer exactamente hoy, que se llama Los dueños del Internet, de Natalia Suazu.
Es un libro donde maneja cómo las diferentes compañías tecnológicas crean todo siempre a su favor, aunque siempre se justifican con el lado del colectivo, de la comunidad, del impulso, de la tecnología. Entonces, ahí ve la visión de empresas como Microsoft, como Google, como la parte de Uber, y cómo esto afectó las relaciones comerciales y hasta cierta manera se vuelve un neocolonialismo. Es decir, están también implementando y sobrepasando muchas veces las legislaciones. Entonces, en el caso de Microsoft, obviamente una tendencia, un cambio que siempre fue enfocado a vender su sistema operativo, que es el sistema operativo dominante, por lo menos en las PCs, y el costo que esto implica, ¿no? Entonces, de repente llegar y decir, ok, te voy a dar las herramientas de educación, él apoya mucho la educación, dicen todas las empresas tecnológicas dicen apoyan mucho la educación, pero viene un factor también, ¿cómo vas a educar? ¿Cuál va a ser la fuente de educación que tú vas a tener? Si esa fuente de educación es libre, es proveniente de algún software, y el lado oscuro que se da en la visión de esta autora es que muchos de este tipo de elementos, de decir, te voy a apoyar con los elementos de educación, voy a hablar con los gobiernos para que puedan realmente tener un apoyo por parte de la industria tecnológica, tiene un segundo fondo, que es que las nuevas generaciones crezcan con una tecnología como base. En este caso, la tecnología sería la de Microsoft. Entonces se acostumbra a decir, el documento ya es un genérico, es Word, ya no es un documento electrónico, es un Word. A una hoja de cálculo ya no es hoja de cálculo, es un Excel. Entonces, y es una tendencia lógica, porque cuando tú participas con un proceso de educación, innegablemente lo vas a replicar cuando eres adulto. Entonces, si dices, por ejemplo, Pablo, tú creciste utilizando Word toda la vida, y llegas a una empresa y dices, ¿qué vas a exigir? Oye, yo sé trabajar en Word, no sé trabajar en la hoja de cálculo de OpenOffice. Esa es la parte de Microsoft. La parte de Google, obviamente, es un monstruo que vive de nuestros datos. Entonces, él ya nos conoce perfectamente bien qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Tiene una industria, es el dueño del sistema operativo más usado del mundo, que es Android. En un principio utilizaban los correos electrónicos para poder tener un base de datos de todo ese contenido. Ya que nos conoció muy bien, dijo, ahora sí ya pueden quitar los anuncios de los partes de correo electrónico, porque ahora voy a implementar la inteligencia artificial para poder acercar los productos y los servicios más cercanos. Luego habla otro caso, que es obviamente de Facebook, ¿no? Que tiene también una política bastante especial en la parte del manejo de las noticias. Entonces, si no vemos la realidad, Pablo, actualmente las personas se enteran más de la información vía redes sociales, particularmente de Facebook, que los medios de comunicación tradicionales. Entonces esto cambió por completo en un concepto que originalmente era una red de información, se volvió ahora una fuente de información que todo el mundo consulte, que puede manipular, como fue el caso directamente de lo que mencionamos de Donald Trump. Y uno de los últimos casos que presenta también libro es el caso de Uber, ¿no? Que es se presenta como una herramienta de software, pero que cobra hasta 25-30% de cada uno de los servicios, y que lamentablemente esta riqueza que se genera con el elemento tecnológico no se ve reflejado directamente en la población, que deberían de ser un equilibrio, ¿no? Sino, ¿qué pasa? Esos 25% que se cobran en el caso de Uber se va directamente al extranjero, particularmente se va a lugares como Holanda o se va como a Irlanda, donde tienen beneficios fiscales. Muchos países dicen que el uso de la tecnología o de aplicaciones al momento de ser contenido intelectual no paga directamente ciertos derechos o impuestos, y con eso se empieza toda una cadena especial para evadir impuestos, donde gana solamente unas cuantas empresas a costa de todo lo demás. Entonces, es el lado negativo de la empresa, y concluye el libro diciendo que uno de los factores reguladores que deben aparecer a futuro son los gobiernos, buscando realmente que haya tipo de organizaciones que permitan regular la parte del uso de la tecnología, aprovechando los beneficios sociales que esta puede llegar a dar, Pablo. Entonces, estamos viviendo eso actualmente. A ver, recuperamos aquí a Pablo. Casi no te escucho, Vincent.
Bueno, muy bajito. vamos a otro tema. Pues hay muchas notas que salieron esta semana. Sí, vamos a otro tema. Te pongo el link por acá. Es una nota interesante de Tecnomultimedia Infocom, que es un corto que hicieron con Rafik Anadol, con videoproyectores. Y el resultado es muy interesante, Vincent, si puedes ver ahí el videito. Sí. Bueno, vamos a ver. Es interesante, ¿no? Como en espacios reducidos puedes hacer este tipo de proyecciones gracias a los... Se ve bien alucinógeno, ¿no? Así todo. Se ve medio raro. Ese tipo de efectos. Sí, se ve muy raro, pero está impresionante porque pues, obviamente te da la impresión del famoso infinito. Ajá. Que no sé si tú lo has jugado, ¿no? De repente que entras al baño de casa de tu abuelita y tiene doble espejo. Sí. Entonces, debe ser Se ve una cuestión así rara. Pero fíjate, forma parte de los experimentos continuos de ambientes de sumersión temporal. Esto, pues bueno, es lo que hace Rafik Anadol allá en Tecnomultimedia Infocom. El año pasado estuvimos por allá anunciando y entrevistando a todas las marcas que participaron. Y pues está interesante, fíjate. Déjame ver porque aquí hay como un resumen. Pero no lo encuentro, caray, no me lo puedo encontrar. Pero bueno, es este tipo de actividades, ¿no? Que es toda la señalización digital, cuartos de control, tecnología para la educación, hogar inteligente, y obviamente pues todo lo que es comunicaciones unificadas. En fin, es muy interesante, todos los años se da evento aquí en la Ciudad de México en el World Trade Center, y pues en esta ocasión presentaron la videoproyección láser 3 LCD con estos proyectores Power Light que pues bueno dan Entonces recuperamos a Pablo ahora. A ver, recuperamos a Pablo. ¿Ahí lo escuchas? Sí. Ah. Vamos aquí a ver que de repente el sistema de mensajería de repente decide hacernos alguna jugada extraña. Y ya no se queda con la duda si es la tecnología de Facebook Maldita conexión. o exactamente la maldita conexión. A ver, ya te recuperamos, Pablo. Sí, caray. Ya. En fin, bueno, pues era lo que les quería platicar básicamente. Fíjate que estuvo del 15 al 17 de agosto, justo hoy se termina a las 8 de la noche, si están cerca y le quieren dar una vuelta al Infinity Room, que está increíble, la verdad. Tomarte una fotografía ahí ha de ser bastante interesante. Pero bueno, esto es lo que presentaron en esta expo. Espero me manden la información de cómo les fue con todas las marcas, porque sí hubo varias que participaron, pero es casi imposible entrarle a todas las notas. La siguiente, que también estuvo muy interesante, es esta aplicación, Vincent, para todos los corredores del maratón de la Ciudad de México. Que fíjate que el 60% de los corredores, más o menos 36,000 que participan en este maratón, son del interior de la República, es decir, no son de la Ciudad de México, y pues obviamente es medio difícil a veces mantener a toda la familia informada de cómo vas en el maratón. Entonces sacaron esta aplicación que
que mide pues, varias cosas, entre ellas el live tracking. Es decir, todos los usuarios van a poder seguir en tiempo real hasta 20 corredores. Es decir, si participa toda la familia, o toda tu oficina, o todo tu gimnasio y demás, pues puedes saber cómo van según vayan pasando los puntos de cronometraje. Luego otro que es el cronometraje MyLabs, que pues es más que nada para medir los tiempos de los mejores maratones del mundo y compararlos con el tuyo y demás. Así tendrás la certeza como corredor de que se miden justamente con la más alta tecnología, incluso para los que quieren competir en el maratón de Boston, por ejemplo, que toda esta aplicación te puede servir para toda la clasificación. Y el kilómetro tercero pues está interesante. Este es un punto durante el recorrido, justo al lado del Museo Sumaya, donde pues, al cruzarlo te van a tomar una foto y te la van a enviar directamente a tu celular para que la puedas compartir pues casi inmediatamente. No creo que puedas ir corriendo y compartirla tan fácil mientras corres, pero bueno, de forma automática vas a recibir toda tu imagen. Y está interesante. Yo creo que la gente le gusta este tipo de aplicaciones, sobre todo porque es como marcar, digo, ya que presumes la foto en Facebook de que corriste y de que estás mordiendo tu medalla, aunque hayas quedado en último lugar, es como el premio de consolación. Pero bueno, el chiste es lograr el kilometraje adecuado, ¿no? Y pues que puedan compartirlo de esta manera. Yo creo que es interesante, porque luego conseguir la foto, yo creo que no ha de ser tan fácil encontrarla, ¿no? Yo creo que con este sistema va a ser mucho más práctico. Según tu número de teléfono, te llega directito al celular. Y es una forma también de llevar un control personal, ¿no? Recuerda que mucho del tipo de actividades es por metas que uno se establece, entonces para llevar un control y seguimiento de lo que estás haciendo, pues es más que nada la cuestión de decir, lo logré, ¿no? Aunque lleve 5 horas de acabar la maratona, pero lo hice. Sí, y eso a mí me encanta. Yo por eso con la pulsera esta que mide mis pasos, mis latidos y todo eso, te das cuenta muy bien de cómo vas. O sea, si realmente haces un día 3,000 pasos en lugar de 10,000, pues obviamente sabes que no hiciste mucho ejercicio, ¿no? Entonces, tú mismo, es que es como un reto personal. Tú mismo te vas como acostumbrando a romper récord y te sientes bien el día que lo rompes, por ejemplo, o saber cuántas horas duermes exactamente y qué tan bien duermes, y cosas por el estilo. Yo creo que funcionan muy bien y te interesan, sobre todo en cuestiones que antes pues no teníamos ni siquiera pensado, ¿no? Que íbamos a fijarnos en cómo iba a estar durante todo el día nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, cuántos pasos dábamos al día. Pues hace 20 años jamás nos lo hubiéramos imaginado, y ahora es un dato que nos sirve para cuidar nuestra salud, básicamente. Yo creo que cualquier persona que venga del interior de la República lo va a apreciar, y cualquier extranjero que participe también, por supuesto. No, también vale la pena. Otra nota también importante: los nuevos kits de NUC, A ver, cuéntanos. PCs NUC, Vincent, que presentó Intel, son con procesadores Intel Core de 8ª generación. Es una como mini computadora, pero está interesante, ¿no? Porque no necesariamente necesitas una computadora para ver tus películas en tu pantalla, por ejemplo, o para hacer cuestiones tan sencillas como, no sé, convertirlo en tu asistente de voz, ¿no? Cosas por el estilo, y que ahora se hagan computadoras potentes de alguna forma que puedan controlar algunos dispositivos o algo, y que no necesariamente tengas que tener prendida tu computadora principal. Pues yo creo que lo hace muy interesante todo esto. Sacaron los kits Intel NUC, que son el 8 y 7, el 8 y 5, el 8 y 3. Y bueno, ahí hay unas combinaciones bastante extrañas. Antes eran conocidos con el código Green Canyon.
y otro también Profile Q. Pero realmente la finalidad de estos equipos son para ofrecer la posibilidad de tener equipos de potencia media y poco espacio. Exacto, también. O sea, si nada más lo usas para, no sé, algún videojuego o igual y para hacer cosas extremadamente sencillas, yo creo que también funciona para eso, ¿no? No tener una computadora de escritorio gigante que te ocupa todo un espacio y que se empolva, que tiene 25,000 cables por detrás, a tener un recuadro que pues en realidad es bastante pequeño, con unas características que te pueden ayudar a hacer mucho sin tanto, ¿no? Tiene, por ejemplo, toda la parte de gaming accesible para jugar alguno de los videojuegos más populares a 1080p. Está bien. Incluyendo, por ejemplo, League of Legends, que pues requiere bastante procesamiento de repente. Son alimentados con procesadores Intel Core i3 de octava generación. Y también te puede servir como casi como discos duros, ¿no? Tienen 1 terabyte de almacenamiento con 8 o 4 gigabytes de memoria, Windows 10, tienen Bluetooth, tienen wireless, son wireless más bien, 2 salidas HDMI. Entonces, bueno, pues te permite hacer mucho con algo un poco espacio pequeño. Fíjate que yo acabo de descubrir una nota que voy a compartir con ustedes, que es bien, pero bien curiosa, acerca de las posibilidades que uno tiene con la combinación de tecnologías, particularmente con la tecnología de impresión 3D. ¿Tú qué podrías hacer con la impresora 3D, Pablo? ¿Qué podría hacer? Ajá. Mil cosas, digo. Si tienes, no sé, ganas de hacer un Lego en particular, igual y te animas a hacer todas las piezas necesarias, que pues, va a ser una locura, pero bueno, yo creo que puedes hacer millones de cosas, hasta ¿qué será? No sé, Vincent, muchísimas cosas. Pues mira, de esas muchísimas cosas, alguien tuvo el ingenio de crear un volante para el control de Xbox en una impresora 3D, que es lo que están viendo aquí en este momento. Y lo más interesante de todo es que es gratuito. O sea, para que tengan una impresora 3D, que todavía no es tan fácil, ¿no? Entonces pueden crear esta herramienta. Estoy presentando hoy el video, que es un proyecto de Thingiverse. Entonces, ahí tienen cómo a través de la creación de la tecnología de 3D pueden crear un volante con características bastante interesantes. Entonces, llama mucho la atención eso, ¿no? De que con un poco de creatividad, un poco de paciencia y los recursos, pues se pueden crear accesorios muy destacados. Aquí particularmente, es una combinación de unas cuantas piezas, que para crear una rondana, que está ahí haciendo una impresora 3D, que permite utilizar el controlador o el control de Xbox One, particularmente de Xbox One, para que puedas crear ese tipo de sistema de volante. Entonces son imprimir unas cuantas piezas, pegarlas, después adaptarlo, que es como una parte que está por encima, y con eso directamente crearlo. Pero como mencioné, lo más destacado es que para aquel que tenga la tecnología, por ejemplo, universitarios, que de repente tienen algún proyecto, o algunos preparatorianos, que dicen en su escuela pueden tener acceso a una impresora 3D, pueden entrar ahí al sitio, descargar los archivos y mandarlo a imprimir. Y ya con esto tienen un control adicional. Entonces, es una forma creativa de poder tener cosas divertidas, destacadas y complementarias, porque obviamente nada mejor que tener un juego de carreras con la estacionamiento de un volante. Ya estamos viendo cómo armarlo. Yo no lo estoy viendo. Vamos a ver si se confirma la entrevista. No, a ver, no debería ser. Bueno, Hola. ahí está mostrando directamente cómo puede utilizar la tecnología, ¿no? Le sacaron las piezas, las montan. Entonces es una rondana que yo creo que es fácil de encontrar en algunas ferreterías.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Es combinar directamente parte del control, que es un principio de ingeniería bien básico, ¿no? Por ese tipo de soportes. Entonces están colocando ahí la rondana o la parte de, ¿no?, de la herramienta metálica. Entonces ese fue el nombre, ¿no?, tiene unos balines, yo creo que mucha gente lo utiliza ahí. Rondana, no sé si es la palabra correcta, que fue el nombre. Ahí lo está pegando en este momento para que quede firme. Y posteriormente, pues nada más es hacer un poco de lógica con las piezas. Para aquellos que les encantan los Legos, van a empezar ahí a ver cómo también se puede integrar. Entonces, ese es el video. Adelantamos aquí un poco para que no vean todo, ¿no?, completo. Y vean cómo se va adaptando directamente a las piezas, que utiliza la parte del volante. Y aquí obviamente está cómo es la impresión en 3D. Y están todos los modelos de los archivos para aquellos que les gusta entrar en tipo de detalles. Se me hace algo muy, muy destacado, muy creativo y realmente algo útil para aquellos que realmente quieren presentar. Obviamente puede ser alguien al que hagas un negocio. Digo, no vas a ser millonario, pero alguien puede decir, yo te lo imprimo y te lo vendo después. Hay sugieren hasta $5 de valor. Entonces, lo único que tienen que tener es paciencia, porque las impresoras 3D todavía no son tan rápidas como quisiéramos. Siguiente tema. Siguiente tema. Pues fíjate que Ford ya le va a entrar, ya le había entrado en realidad, pero pues ya le va a entrar pero más punch a toda la parte de NASCAR. Sí, cierto. Todo esto con un Mustang, con dos Mustangs en realidad. Va a competir en el Monster Energy NASCAR Cup Series 2019. Es un auto deportivo coupé que es uno de los más vendidos del mundo y por primera vez en la historia en la carrera de las 500 millas de Daytona de febrero del 2019 le va a entrar. Y está bien bonito, fíjate, porque implementaron toda una parte de diseño, porque pues obviamente si no conocen bien cómo es NASCAR, digamos que es el esqueleto del coche con motor, con todas las protecciones, y encima le ponen casi la carcasa con la forma del auto. Entonces pues lo hicieron lo más parecido posible para que parezca un Mustang literal corriendo en NASCAR. Entonces es interesante ver cómo es una de las categorías que sobre todo en Estados Unidos Pero Pablo, los equipos de Ford Design y Ford Performance trabajaron para traducir este estilo propio que Mustang quería, pues, cumpliendo con todas las reglas de NASCAR, garantizando que pues, luzca también en la pista como en las calles. Esa es la idea. Yo creo que lo lograron bastante, con uno de los modelos sobre todo. El segundo modelo sí se ve muy de NASCAR, ¿no? Es así como ¿cómo le llaman? La fibra de vidrio, tal cual, pero la primera versión yo creo que sí tiene más el carácter agresivo que tienen ahora los Mustangs, los nuevos diseños. Ajá. El segundo pues, es un modelo mucho más antiguo, pero que también va a estar ahí participando en esta serie de NASCAR. ¿Cómo la ves, Vincent? Pues bueno, para un vehículo que tiene más de 50 años en el mercado, es interesante y es esa onda retro, porque tiene líneas típicas de un Mustang, pero al mismo tiempo un rediseño completo para presentar toda la potencia que puede dar un vehículo en un circuito tan importante como NASCAR. Sí, fíjate que yo no soy tan fanático, pero es interesante, ¿no? Porque como justamente el hecho de cómo funciona toda la parte
succiona, digamos, el aire, ay, se me fue la palabra. Turbina. Turbina. Cuando tú vas a altas velocidades, pues obviamente el aire forma unas ondas. Aerodinámica. Digamos, lo que haces es que avanzas mucho más rápido. Pero se me fue la palabra, pero bueno, sí. Aerodinámica. Carreras de coche seguramente me entienden. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo las velocidades que desarrollan en pista, pues también funcionan, quieras o no, para todo el diseño de los siguientes automóviles que sean pues cada vez más veloces, que yo no lo entiendo, cada vez hay más tontos al volante, pero que sean más seguros también. Entonces este tipo de competencias, tanto la Fórmula 1 como NASCAR y como muchos más en las categorías que hay, pues parte de divertirse en la parte técnica para ir mejorando los motores, la combustión, la contaminación, reducirla al máximo, el desgaste de las llantas, toda la parte de estabilización del coche, sobre todo en la parte del aire, cómo va a entrar el aire en toda requiere para que los coches sean cada vez más veloces y seguros, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte del desarrollo automotriz. Y que realmente de alguna manera también refleja que la tecnología tiene que irse adaptando a los nuevos tiempos, porque son, como tú mencionas, fibra de carbono, entonces cada vez son más ligeros, más potencia y más resistencia. Estás buscando la parte, no sé si la palabra que buscabas era aerodinámica, esa es la palabra que estabas buscando ahí para la parte de la entrada del aire. Sí, que la dije ya al final, pero bueno, perdón. Pero sí, la aerodinámica es fundamental en estas carreras. Y eso es justamente lo que hace que los diseños vayan modificándose y cada vez sean más comerciales o cada vez más aceptados por la gente, ¿no? Verlos como si fueran naves espaciales, porque sí, de repente las líneas de algunos coches hoy en día hacen que se vean muy espaciales, muy modernos y demás, que después de unos años los vas a ver espantosos, pero bueno, por ejemplo, yo me acuerdo creo que era una camioneta, que era la Chevrolet. La Aztec, ¿no? La Aztec era espantosa. Pero era cómoda. Para el momento en el que salió era la cosa más fea, y pues sí, había gente que les gustaba. Y hay otros ahora que los ves de lado y tienen como ya 3 rayas que dividen la puerta, pero muy estéticas. Es lo paros traseros y, o sea, realmente. Entonces recuperamos a Pablo. A ver, Pablo, de nuevo. Ahí estoy. Ya. Pero pues bueno, es fundamental justamente para el diseño de los coches del futuro. Es parte que tenemos de entender cómo esas tecnologías van evolucionando, y particularmente lo que debemos de destacar es la eficiencia en el consumo de energía que está dando cada uno, ¿no? Porque obviamente entre mejor la aerodinámica, menos resistencia, menos combustible, mejor para el medio ambiente. Pues a veces, porque si tienes un carro súper moderno con la línea más interesante para evitar esas fuerzas y ese desgaste y todo lo demás, no te sirve de nada tenerlo en la Ciudad de México, que vas a 1 por hora, ¿no? Por más bonito que sea tu coche. Entonces, pues nada más eso tendrás la ganancia cuando salgas a carretera o algo por el estilo, que tengas la posibilidad de ir más rápido. Oye, Pablo, yo sé que de repente tienes problemas de concentración, pero ¿qué tal si tuvieras alguien que te estuviera observando y este alguien fuera un robot malvado? ¿Qué crees que pasaría con tu concentración? Pues mira, por lo menos que te diga qué hacer, porque si de repente te vuelves tan multitasking, Vincent, que estás haciendo una cosa y cuando volteas y ves otra, de repente te vas por la otra y olvidas la primera, y así sucesivamente. Entonces sería interesante un robot que te dijera, no, espérate, estabas haciendo esto, continúa haciéndolo hasta que lo termines, no, ahora cambia esto, o ahora tómate 5 minutos porque llevas demasiado tiempo pegado a la pantalla, y cosas por el estilo
dispositivos serían muy útiles, pero a ver... Bueno, pues resulta que un estudio muestra que nuestra concentración aumenta cuando un robot malvado nos observa. El equipo de investigadores de varias instituciones de Francia y Suiza se han dedicado a verificar si nuestra concentración aumenta o disminuye cuando un robot nos mira. Han publicado un artículo en la revista Science Robotics con los detalles del experimento, donde participaron varios humanos voluntarios, un robot bueno y otro malo. Está claro que cuando es otra persona la que nos observa, mientras realizamos una tarea, tendemos a hacerlo mejor. Un atleta, por ejemplo, puede rendir mejor si sus padres lo están mirando desde las gradas, pero si un robot te mira, ¿qué es lo que sucede? Pidieron a algunos voluntarios que realizaran una tarea en la que un sujeto se le mostraba una sola palabra impresa en un color aleatorio en una pantalla de video. Tenían que seleccionar el color de la palabra en lugar de su significado. Una prueba de concentración que ya hemos realizado todos en algún momento, particularmente cuando son pruebas de recursos humanos. Después de completar la tarea, se pidió a los voluntarios que conversaran con un robot mecanoide. Este robot estaba programado para responder de forma amable y considerada en algunas ocasiones, aunque en otras era grosero y desagradable. Los participantes que hablaron con el robot bueno realizaron la tarea de nuevo mientras el robot miraba y el resultado fue bastante parecido a la primera ocasión. En el segundo caso, cuando el robot hacía había algo malo, la tarea se ejecutaba mejor y en la segunda ocasión ya que los participantes estaban más concentrados. Los investigadores sugieren que la presencia de un robot malo, parecido a haber causado que los voluntarios estuvieran más alertas, una reacción natural ante el ser humano de puro instinto. Entonces, es como si de repente sabes que alguien te va a hacer algo malo, Pablo, entonces tu adrenalina sube, entonces tu concentración se aumenta. Esa fue la conclusión que llegaron. Pues mira, si fuera un robot que te está dando manotazos, o zapes, yo creo que sí sería interesante. A veces te distraes. Basta como tu profesora, ¿no? A mí no me tocó, pero dicen que 3 años antes de mi generación, pues era permitido los reglazos y los borradores directamente en las cabezas de los alumnos por no poner atención. Sí, y eran sistemas que funcionaban. Hoy haces eso y te demandan y te corren. Sí, son de las cosas raras que uno lleva, ¿no? A un esquema bastante, no sé si llamarlo exagerado, pero hay ocasiones en que sí hay 2, 3 que necesitan unos correctivos. Como que el diálogo no está hecho para ese tipo de seres humanos. Pero bueno, es algo que tenemos que pensarlo, analizarlo y comentarlo. Pero a veces siento que de ser demasiado buenos no ayuda. Bueno, vamos a hablar también, Pablo, de una noticia muy buena para los amantes de Switch, ¿no? Que tú la publicaste. Yo soy fan de la serie, ¿no? Es un juego que ya es viejito, pero en ese tiempo moderno, y estoy hablando de Diablo 3, ¿no? Que ahora está confirmado, lo presentamos también en el video, que llega al Nintendo Switch. Entonces, la versión definitiva de Diablo 3 es un título de Blizzard Entertainment que tiene todas las características y los contenidos de cada expansión y actualización, así como objetos adicionales exclusivos para Nintendo Switch. Entonces, es un juego RPG buenísimo, una trama muy, muy buena. Un juego lanzado en la primera versión en 1998 y que posteriormente alcanzó una versión modernizada con todos los esquemas de manera bien pensada, bien dinámica, bien entretenida, y que llega ahora a la consola de moda que es el Xbox. El Xbox ya estuvo en el Xbox One, pero llega directamente a Nintendo con esa posibilidad de poder hacerlo multijugador y algo que todo el mundo siempre quiso de la parte de Diablo, ¿no? Separarte de la PC, separarte de la consola y ahora poder estar viajando y jugando Diablo va a ser fantástico. Es un juego muy, muy recomendable. ¿Y sabes qué? Creo que lo presentaste, no la versión inicial, sino alguna expansión o algo en Index. Tiene tiempo, o sea, bueno, hubo unas remasterizaciones por parte de Blizzard, sí, porque luego salió... ¿Cómo llegabas a destapar el Diablo, pero de Doom? Doom sí estuvo ahí. Por ahí en YouTube.
pero el de Diablo estoy seguro que también lo presentaste. Sería interesante ver cómo era antes, porque seguramente los píxeles eran lo que había, ¿no? En ese entonces. Ahorita sí, la definición de los screenshots se ven impresionantes. No, y hay juegos muy buenos. O sea, realmente son de mis juegos favoritos. Tengo tiempo que no lo juego, obviamente. Y una vez que lo terminas, acaba, pero hubo una serie de expansiones que no había. Lo malo de los tipos de juegos de RPG es que son devoradores de tiempo. Entonces, necesitas estar concentrado y aislarte unos 2-3 semanas y que nadie te moleste para poder acabar el juego de una forma impresionante. Pero es una colección impresionante y al mismo tiempo lo que mencionamos, ¿no? Tienen que utilizar la fórmula que funciona, a pegarse a la nostalgia y con esto aprovechar las nuevas generaciones. Porque muchos de los que actualmente juegan Switch, que son jóvenes adultos, en algún momento escucharon a sus papás o a un pariente escuchar de Diablo y hacer todas las aventuras, ¿no? Porque Diablo es un RPG como muchos otros, pero la particularidad que tuvo en ese momento Blizzard fue darle una historia bastante emocionante a la parte del juego y poder seleccionar el clásico personaje, ya sea un mago, un guerrero, una hechicera, un necromante, para conquistar y superar los niveles. Pero el impacto fue tanto que tuvo una segunda versión del 2000 y cuando llegó la versión 3 con unos gráficos mejorados, todo el mundo dijo, ¡wow! Blizzard, ahí está mi dinero. Ahí está. De alguna manera la fórmula se repite para Switch y de alguna también confirma que esta plataforma de Switch está realmente ganando mucho mercado por ser una característica que permite los juegos de todo tipo. Antiguamente todo el mundo veía a Nintendo como una consola solo para niños, ¿no? O para la parte familiar. Pero no, estamos viendo que Nintendo Switch puede tener contenido para todo tipo de público. Entonces, público infantil, público adulto, público casual. Entonces, llegando a juegos, como ya fue, este año llegó Doom llegó directamente al Switch, ahora está llegando a la parte de Blizzard, nos da a entender que la gente le gusta este tipo de juegos y que está aprovechando ese momento de tener una posibilidad muy, muy grande de tener clásicos para todos los gustos, directamente una consola que es una combinación de una consola portátil y una consola que permite la integración multijugador. Pues Pablo, vamos a cerrar el primer bloque del programa. Creo que tenemos una entrevista de aquí a poco. Tenemos una muy interesante, Vincent. Tenemos una entrevista ahora a las 5, entonces si quieres de una vez manda el corte y regresamos con ella. Perfecto, pues regresamos en el siguiente bloque.